Pero también le platiqué de lo que hicieron con las mineras, de cómo en el periodo neoliberal, y eso le llamó mucho la atención, entregaron 120 millones de hectáreas. Le dije que nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y habían concesionado el 60% de la superficie del territorio nacional. Amigos y amigas, al presidente en la cumbre ni lo regañaron ni le jalaron las orejas, como decía Gabriel Cuadri y Mariana Gómez y Claudio X González, porque ellos tenían la esperanza que regañaran y que le jalaran las orejas al presidente López Obrador, como antes lo hacían con los presidentes de México cuando iban a Estados Unidos. Al contrario, el presidente fue a exhibir a esos políticos corruptos que hoy tienen plataformas petroleras, a esos políticos corruptos que quisieron desmantelar a Comisión Federal, a Pemex, a esos políticos corruptos que concesionaron el 60% del territorio nacional a empresas mineras. A eso fue el presidente López Obrador, a exhibirlos y no a que los regañaran o le jalaran las orejas. Amigos y amigas, estaban muy mal acostumbrados los de la oposición, que eso es lo que pasaba cuando un presidente de México iba a Estados Unidos, a que les jalaran las orejas, a que los regañaran. Se acabaron esos tiempos. Vamos a ir a la conferencia. El presidente nos explica exactamente lo que pasó en esa cumbre y de qué habló. Gracias, presidente. Sí. Buenos días a todos. Preguntarle si nos haría un balance de su viaje a Washington. Yo le preguntaría concretamente sobre los temas de migración. Por un lado, este anuncio que se hizo por parte del canciller que Estados Unidos va a invertir en Centroamérica en un programa que se va a llamar Sembrando Oportunidades. Si usted tuviera mayores detalles de cuándo podría iniciar. También si se tocó el tema del programa Quédate en México, si se habló de las caravanas, la posibilidad de que Estados Unidos también entregue recursos para este tipo de movimientos, para tenerlos en lugares dignos, y también sobre la reforma eléctrica que tanto se tocó por parte de los presidentes, por el presidente Biden y el primer ministro de Canadá. Gracias. Bueno, fue una muy buena visita a Washington, un encuentro con el primer ministro Trudeau, con el presidente Biden. Hubieron muchas coincidencias, diría que ningún problema, ninguna diferencia de fondo. Yo llegué a decirles que era como una conferencia, un encuentro progresista. Usé el término cumbre progresista por las coincidencias. Fue una reunión muy respetuosa. En el caso de Canadá, hablamos de la industria eléctrica, de la posibilidad de cooperación para modernizar equipos, turbinas en hidroeléctricas. Ellos tienen
una empresa pública, así como la Comisión Federal de Electricidad. Y se planteó la posibilidad de establecer un acuerdo entre estas empresas públicas para modernizar hidroeléctricas. También se aclaró de que no tenemos conflictos en el sector minero, que se han ido resolviendo los problemas con las mineras canadienses, que solo nos queda uno pendiente que tiene que ver con lo fiscal en Tayoltita, en Durango. Se resolvió el problema de Cozalá. Se aclaró también lo de la reforma eléctrica. Fue muy receptivo el primer ministro. Le dije que habían utilizado la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios. Le expliqué a detalle cómo habían saqueado al país en los últimos tiempos. Me permitió informarle para que no se prestaran nuestras acciones a malas interpretaciones. Fue muy bueno, por eso la reunión. Le dije de que con la privatización del petróleo habían entregado 110 contratos o concesiones a empresas extranjeras y nacionales y que solo 2 estaban invirtiendo y que el resto había utilizado los convenios para especular. Que familiares de políticos se habían quedado con concesiones de políticos mexicanos y que ya habían vendido esas concesiones a extranjeros y que habían engañado porque no se había invertido, desde luego que no había producción de petróleo por esos convenios y que lo único que hicieron fue especular. Pero también le platiqué de lo que hicieron con las mineras, de cómo en el periodo neoliberal, y eso le llamó mucho la atención, entregaron 120 millones de hectáreas. Le dije que nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y habían concesionado el 60% de la superficie del territorio nacional. Y que lo mismo, eran muy pocas las mineras que estaban utilizando las concesiones para extraer mineral, que la mayoría de las empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron esas concesiones se dedicaron a la especulación financiera. Y le traté el asunto también de la industria eléctrica, de cómo querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad para quedarse con todo el mercado de la electricidad, aumentando los precios, afectando a los consumidores
y beneficiando a las grandes corporaciones. Fue muy bueno el encuentro bilateral con el primer ministro Trudeau. Lo invité a venir a México. De todas maneras van a estar con nosotros porque el año próximo se va a llevar a cabo en México la cumbre de los 3 países. Nos va a corresponder a nosotros, se acordó eso, pero quedó abierta la invitación para que asistiera. Le informé, porque es algo importante, que una empresa canadiense asociada con una empresa francesa, Bombardier con Alstom, son las 2 empresas que están construyendo los trenes para el Tren Maya. Es un contrato que se les autorizó de 36,000 millones de pesos, con el compromiso de que los trenes los hagan en Ciudad Sagún, en Hidalgo, para crear empleos en México. Y ya están empezando a trabajar, a construir los trenes. Con el presidente Biden, pues tratamos lo del apoyo a los países centroamericanos y en efecto se está hablando de que van a empezar a invertir en Honduras con un programa que van a llamarle Sembrando Oportunidades, que es como el Sembrando Vida, de modo que se avanzó. Esto también lo confirmó la vicepresidenta Kamala Harris. Tuvimos con ella un encuentro, revisamos una agenda. A partir de que visitó México hicimos compromisos y se han venido cumpliendo. También le planteamos el que se pueda llevar a cabo un programa especial de cooperación tecnológica para garantizar la señal de Internet en todo el territorio nacional. Ella aceptó ayudar, porque nos comentó, fue la encargada de coordinar un programa de tecnología para Internet, redes sociales. Van ellos a reforzar con muchos recursos todo su sistema de tecnología del espacio y van a ayudarnos. Nos van a dar una respuesta a lo que le planteé. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita y lo más importante, comparte el video para que el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo el presidente, que hoy encabeza la 4ª transformación de la vida pública de este país. Nos vemos en el próximo video.